programa de confianza, HETSA. El día de hoy nos acompañan Luis Sánchez y Alan Verduzco. Y yo, su servidora, Luz Torres. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que es... sobre la alfabetización mediática. Así es. La alfabetización mediática analiza los contenidos de forma crítica y utiliza las maneras eficaces para así crearlos y compartirlos de manera segura. Eso nos permite difundir cualquier información que queramos utilizar para demostrar a la gente con un pensamiento crítico que se trata de observar, interpretar, que nos permite cuestionar la norma y reinterpretar los mensajes cotidianos que nos permiten tomar las decisiones inteligentes. Nos garantiza una autoexpresión y una responsabilidad digital que al momento de compartir nuestras redes sociales nos permite generar dicha información de manera correcta, precisa y sencilla. Y hablando sobre el tema de educación, retomando, Hetza, lo que acabas de compartirnos, hace unos momentos me comentabas sobre el tipo de modelo educativo en cuestión de alfabetización mediática en Finlandia. ¿Qué nos puedes compartir sobre eso? Claro, el fenómeno de la alfabetización mediática inició en los años 50 donde ofrecían información sobre los medios de comunicación en base a prensa y radio. A partir de la era pionera todo comenzó desde la prensa. 25 años después se fue implementando lo que es el cine, desde un programa universitario de forma en medios de comunicación. Era como talleres, no era en sí ya parte de la educación básica, sino eran talleres que los mismos estudiantes podían tomar. Hoy en día la educación mediática incluye todas formas de medios de comunicación, tanto offline como online. Parte de la alfabetización mediática consiste en aprender a navegar por las redes sociales de forma saludable. Comparado a lo que hoy es México, nuestra educación sobre la alfabetización mediática ha sido demasiado nula. No es tan sencilla como actualmente en Finlandia lo es. Sí, de hecho, como lo menciona mi compañero Hetza, no es lo mismo la educación aquí en México como en Finlandia, en países vecinos, como en Corea, en China, porque la actualización en cuanto al internet no es la misma. O sea, todo es como más avanzado y eso nos hace ver como un país que aún no está en su punto, ¿no? Así como lo mencionaba mi compañero Hetza. ¿O tú qué opinas, Enrique? Pues yo creo que dependiendo del contexto social y cultural de un país, de una región, la educación va avanzando conforme a los medios en los que se pueda informar. Por ejemplo, vamos a retomar el tema del internet, cómo fue llegando a todas partes del mundo. No fue así inmediatamente, fue por partes, fue llegando primero a partes de Estados Unidos como un servidor o un navegador web. Era un programa y después empezó a generalizar a México, a toda América Latina, y ahorita es lo que se conoce como una aldea global. ¿Por qué? Porque conecta todos los países. Ahorita ya podemos hablar con más más inmediatez con personas del otro lado del mundo. Sí. Y la educación en sí se queda un poco corta aquí en México porque no hay algo que abarque esta temática desde el nivel básico en educación. Por ejemplo, retomando sobre lo que dijo Hetza en Finlandia, él comentó que en Finlandia desde los años 50 se empezó a retomar, por ejemplo, la prensa escrita, que fue un medio de comunicación muy popular en aquel entonces, y se empezó a dar como un curso taller, no era parte de la currícula de la escuela. Exacto. Y después, no sé qué fecha dijiste, como en los 70 después. En los 80. En los 80 se retomó, ahora sí se consideró como parte de la currícula de la escuela del nivel básico, como una materia ya bien formalizada. Entonces desde esa época ya les enseñan sobre el tipo de comunicación periodística, pero no solo periodística, sino también en cuestión de comunicación entre distintos, por los medios. Por ejemplo, los medios van avanzando, igual las noticias se están haciendo más con una inmediatez más rápida, tan rápida que pierde su cercanía, la información pierde relevancia a los pocos minutos de que sale, porque pues ya
muchos medios publicaron sobre eso. Y pues entendamos de que la educación en México, ni siquiera con el inicio de las laptop MX o las tabletas, Exacto. nos han dado como conocimiento de cómo usarlas para informarnos, para tener lo básico. Ni siquiera en la educación preescolar, en la educación primaria, las Ujú. computadoras que teníamos no nos daban el acceso principalmente a internet, porque era de lo peor el internet que teníamos. Incluso las computadoras estaban en un mal estado, con programas como de juegos que se suponen que nos daban la educación básica, pero ni siquiera nos ponían a usar como el Word, el Excel. Claro, entiendo, somos niños, pero aún Ajá. así no por nuestra edad se nos debe limitar nuestra información. Exacto, y como lo menciona Hetza y mi compañero Enrique, o sea, en mis años, en 2013, cuando a mí me dieron la laptop MX, era algo como de que, o sea, sí, pero ¿para qué la usamos, verdad? ¿Para qué nos va a servir esto? Entonces, algunos profes implementaban estrategias de que, ok, vamos a usar la laptop con los programas que vienen incluidos, pero pues todos los niños, o sea, pues no sabían ni qué edad, para qué usarla. Entonces, pues obviamente esto no se implementaba en todas las escuelas y esto para nosotros era como de que ya demasiada tecnología. En cambio, en esos años ya niños de otros países ya estaban más avanzados en cuanto a la tecnología. O sea, los países ajenos nos ganan en cuanto a eso, o sea, es como que más avanzado todo. Sí, es importante destacar esto porque, por ejemplo, la educación va avanzando. Igual, Ujú. todo va avanzando hacia adelante. Entre más avance la tecnología, más avance, más alcance tenga la tecnología, será que la educación va a tener que cambiar. Va a haber un modelo nuevo de educación. Tiene que haber un modelo nuevo de educación, una reestructura en cuanto a los medios digitales. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la alfabetización mediática, que Ujú. pues si bien es entender que la era digital en la que ya nos encontramos, en la transición en la que nos encontramos, Ujú. tiene que considerarse también en la educación básica. ¿Por qué? Porque ahorita, como Hetza y mi compañera Luz lo comentaba, Ujú. ¿para qué nos dan las herramientas y no sabemos cómo utilizarlas? No sabemos en dónde. Por ejemplo, Sí. Exacto. había programas, no eran programas básicos de, por ejemplo, Word, no era Word, tenía otro nombre y no tenía las mismas funciones. Exacto. Excel era lo mismo, no tenía las mismas funciones. Entonces, creo que si teníamos las herramientas, podíamos, tendríamos que saber manejar Excel desde una temprana edad, porque ahora es algo fundamental. Ahora que ya estamos en la era digital, ya es algo fundamental. Yo creo que en cualquier trabajo, ya sea oficinista o algo así, es obligatorio el saber manejar ciertos software o Office para empresas. Sí, claro, ahorita tenemos ya que sentarnos más bien en cómo el Estado tiene que proporcionarnos ya la información, ya tiene que proporcionar al mismo pueblo de garantizarnos dicha información de manera correcta. Nosotros debemos de aprovechar nuestros derechos para informarnos de una forma Claro. transparente sobre lo que está ocurriendo y cómo nos afecta, porque son dimensiones las que ocurren en la alfabetización mediática. Tenemos que comprender lo que estamos viendo y saber cuándo Ujú. es correcto y analizar de manera correcta para generar un pensamiento crítico que cuando nosotros compartamos nuestra información, las demás personas puedan entenderla. No compartir ya sea desde una Exacto. opinión. O sea, es contable que puedas opinar y todo, pero tiene que ser de una información verídica que para la otra persona pues ya esté afirmando que es Sí. de verdad. Sí, como por ejemplo, también nuestros abuelitos, personas mayores, no alcanzaron esta era del internet tan avanzada como nosotros. O sea, por ejemplo, a ellos les pones Excel, Word y no saben cómo usarlo, precisamente porque pues no había las herramientas básicas que utilizar. Ahorita para ellos es como de que algo demasiado avanzado, algo que dices, no, pues esto en mi tiempo no se usaba, ¿verdad? Pero para nosotros es algo de que usamos día a día. Entonces, pues sí, es algo que pues sí es algo muy crítico, pues. Sí, también tenemos que aprender a ser más críticos, por ejemplo, en la información que nos llega, en la información que compartimos. Los Así es. medios. Exacto, en los medios. Tenemos que tener información que sea verídica, eh, que podamos confirmar que de veras sea realidad, que sea una verdad. Muy bien, bueno, hasta aquí va a acabar la charla de hoy, con todo esto.
Pero de mientras vamos Igual a dar podemos hablar unas opiniones. sobre los medios. No hemos criticado ya, o sea, culpamos más bien al Estado, pero no nos centramos en una conclusión, que los medios Exacto. son el principal factor para hablar sobre este tema. Ellos son quienes nos comparten, o sea, nosotros como periodistas debemos centrarnos en cómo los medios comparten la información. Tenemos que buscar no solo de la manera más sencilla y compartirlo desde un punto, o sea, donde estamos a favor, sino hay que estar como... Hay que estar neutros Ajá. en ese sentido, ¿no? También, pues como decía, hay que ser críticos en la información, no podemos solo leer un cachito de la información y luego compartirla sin siquiera saber el contexto, sin conocer la información. Por ejemplo, hay medios que son muy amarillistas, hay medios que son neutros en algunos aspectos, no en todos. Y sí, como lo dices, muchos medios juegan un papel fundamental en el desarrollo de la comunicación, porque hoy en día es todo digital, entonces podemos, tenemos que aprender a ser críticos con la información, a ser asertivos. Exactamente, sí, como lo confirman mis compañeros. Pero bueno, hasta aquí acabamos el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos en este podcast. Nos vemos a la próxima.